Aquí no se elimina la crítica, se elimina el discurso de odio. Porque, a ver, el desacuerdo argumentado es bienvenido, por supuesto, pero los insultos, los ataques personales, el racismo, la xenofobia o la agresión contra los pueblos, contra las nacionalidades e identidades serán eliminados. La BCMC está para debatir ideas, no para hospedar el odio. Y justamente por eso no confundamos los términos. Y es que, a ver, tener cariño por algo no es glorificarlo. Y hay que tener mucha precisión con esto. Porque que te guste México, que te interese lo prehispánico, que admires una lengua indígena, que estudies el pasado colonial o que sientas una conexión fuerte con una tradición, no va a ser el problema, sino que el problema empieza cuando ese cariño deja de mirar y empieza a maquillar. Ahí es justo donde aparece la glorificación. Glorificar no es simplemente admirar. En realidad, glorificar es elevar algo a tanto nivel que ya no se le pueden ver sus contradicciones, sus conflictos. Es convertir una cultura, una nación, una lengua, un pasado o una identidad en un objeto intocable. Y ahí entran otros términos que suelen confundirse y los vamos a desmenuzar. Romantizar es embellecer algo difícil hasta volverlo cómodo. Glamorizar es hacer que algo problemático pues termine pareciendo atractivo. Banalizar es quitarle gravedad a algo que es serio. Justificar es intentar volver aceptable lo que tendría que ser analizado críticamente. Mitificar es construir una imagen tan grande que termina ocultando la realidad. Entonces, estimada audiencia, entonces sí puedes amar una cultura sin inventarle pureza. Puedes admirar una lengua sin decir que es superior. Puedes estudiar lo prehispánico sin creer que todo era armonía. Puedes hablar de España sin convertir la conquista en una misión civilizatoria. Y por supuesto que puedes querer a México sin caer en ese nacionalismo, digamos, infantil, donde todo lo mexicano tiene que ser lo mejor del mundo. Porque, a ver, la glorificación no está para informar. La glorificación como que quiere aliviar una herida. Se glorifica para aliviar un tipo de crisis, pero más bien aliviar una incomodidad profunda de no saber bien desde dónde carajos estamos hablando. Y aquí entra definitivamente el tema de la mexicanidad glorificada, porque no es simplemente amor por lo prehispánico, en realidad es una forma de negación, una forma de negar la crisis identitaria del mestizo citadino. Es el intento de resolver una herida histórica poniéndose plumas, teniendo palabras sueltas en náhuatl, algunos símbolos mexicas y una narrativa donde el pasado se vuelve una especie de refugio emocional. Pero el problema es que muchas veces esa identidad no está para mirar de frente a los pueblos indígenas vivos, no está para mirar sus lenguas actuales, no está para mirar sus territorios y no está para mirar sus diferencias internas. Tampoco mira que el mundo náhuatl no era una sola cosa ni un decorado espiritual para meramente consumo urbano. Incluso las fuentes del siglo XVI, que tanto usamos aquí en la BCMC, no son ventanas limpias hacia el pasado, son textos que están mediados, polifónicos, que están construidos desde posiciones concretas. Por ejemplo, el libro 12 del Códice Florentino. Eso es un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque no debe de leerse como un registro nada más, un registro periodístico, sino se debe de leer como una historia compleja con modelos indígenas y europeos,
construido desde un punto de vista meramente mexica tlatelolca. Por eso, cuando alguien dice nosotros los mexicas, o cuando alguien dice nuestros abuelos lo sabían todo, o cuando se llega a decir todo antes era armonía antes de que llegaran los españoles. A ver, ahí no necesariamente hay rigor histórico. En realidad, muchas veces en esas narrativas hay solamente proyección. Hay lo que conocemos como sesgos de confirmación. Hay también lo que se le llama esencialismo identitario. También lo que encontramos es una falsa pureza cultural. Hay, por supuesto, mexicacentrismo. También encontramos falacia romántica. Y por supuesto que hay presentismo. También hay apropiación cultural disfrazada de orgullo. Eso es algo que está muy de moda. Y del otro lado pasa lo mismo con la narrativa hispanista. Cuando se dice que España nos civilizó, que el virreinato fue casi idílico, que la conquista fue encuentro armonioso, o que hablar de violencia colonial es leyenda negra. Pues a ver, también hay glorificación en ese marco. Solo cambia el uniforme en realidad. Una glorifica lo prehispánico y la otra narrativa glorifica lo español. Una se refugia, digamos que en el jade, en las plumas, la otra en la cruz y en la corona. Pero ambas hacen algo sumamente parecido, estimada audiencia. Recortan la historia para no mirar la herida completa. Y tal vez por eso incomoda tanto hablar de mestizaje consciente. Porque el mestizo citadino muchas veces vive sobre una contradicción. Eso es un hecho. Heredó una sociedad levantada material y simbólicamente sobre las ruinas de los templos indígenas. Pero al mismo tiempo fue educado para sentir distancia, para sentir vergüenza, exotización frente a lo indígena. Entonces, en vez de mirar esa culpa inconsciente, la convierte en espectáculo, en performance, la vuelve un tipo de danza, la vuelve disfraz, lo vuelve superioridad espiritual, lo vuelve también si yo soy mexica, pero en realidad la identidad no se sana inventando pureza, sino que más bien se trabaja con responsabilidad histórica, con el idioma, con la lengua, con enfoque crítico, con la escucha, con la autocrítica, con el respeto a los pueblos vivos y con una verdad bastante incómoda, que es la de amar algo no significa glorificarlo. Amar algo también es poder pensarlo, también es poder cuestionarlo. Amar algo también es dejar de usarlo como un espejo de nuestras carencias, porque la palabra no se usa como una pluma comprada, se carga con responsabilidad. Y la historia no está para sedarnos, ¿verdad? Para anestesiarnos, sino está para despertarnos. Totoca toteque escalante, satepan titotasque y panoxe neyolnonotzaloni tlamahuizoli.